tal amigos? ¿Cómo están? Muy buenas noches. Bienvenidos todos a las noticias más importantes de este lunes, con el cual iniciamos esta semana también, que esperamos sea de mucho éxito para todos y cada uno de ustedes. Tenemos mucho que ofrecerle en esta emisión de Noticiete. Le invitamos a que se quede con nosotros. En efecto, el presidente de la República confirmó la salida de miembros de la Comisión Internacional de los Migrantes, del Comisionado de Naciones Unidas para los Refugiados, más bien ACNUR, que acompañaban la caravana de migrantes hondureños. Efectivamente, nosotros nos comunicamos con ACNUR y le pedimos que retiraran al personal de ACNUR porque estaba, de alguna manera, estaban entorpeciendo el estado de prevención que se había determinado. El canciller Pedro Brolo hizo las comunicaciones. En un momento dado, ACNUR dudó de lo que nosotros estábamos diciendo, pero mandamos fotos y todo. Para nosotros quedó subsanada la diferencia. Ellos se comprometieron a hacer una investigación interna para determinar quién dio la orden de bloquear el estado de prevención. Pero para nosotros diplomáticamente está superado la desaveniencia que tuvimos estos días. Bueno, en medio de esta situación hacemos mención de la Casa del Migrante, que ha sido a donde acuden los que hacen su paso por Guatemala y que necesitan asistencia humanitaria, pues desde este martes volverá a recibir a quienes así lo necesiten. La caravana de migrantes hondureña pasó por las diferentes casas del migrante en Guatemala. Según el padre Mauro Berceletti, dieron más de 300 kits de alimentos y artículos personales. Y será a partir de este martes que la Casa del Migrante volverá a recibir a personas para su hospedaje siguiendo protocolos sanitarios. En esta semana vamos a empezar a reapertura de la Casa del Migrante con los protocolos adecuados y también garantizar la salud de todas las personas, tanto los trabajadores, los migrantes, ¿no? Con acompañamiento médico directo, donde todas las personas van a ser checadas antes de ingresar en el albergue. Sabemos que es muy pocas las personas que podemos ingresar debido al distanciamiento que debemos de mantener, pero lo queremos hacer profesionalmente y correctamente para poner en riesgo a nadie. Padre, en ese sentido, ¿las personas entonces se les estaría practicando algún hisopado o cuál va a ser el protocolo que se estarían teniendo con ellos? Bueno, hisopado va a ser muy difícil porque realmente se requiere muchos recursos, ¿no? Y requiere personas, pero por lo menos vamos a averiguar los síntomas que traen las personas en la primera atención médica que van a tener. Se tienen fiebre, se tienen dolor de cabeza, se tienen dolor de cuerpo, se tienen diarrea, todos esos síntomas que son prácticamente del COVID-19. Desde que inició la pandemia en el país, ninguna persona se ha contagiado del nuevo coronavirus dentro de la Casa del Migrante. Ante ello, Berceletti refiere que están minuciosos con el acceso para las personas que se hospeden y serán solamente aquellas que sean más vulnerables. Tenemos más información ahora que estamos de regreso. El presidente de la República, Alejandro Yamatei, retomó sus actividades luego de superar el COVID-19. Después de 18 días, el mandatario hizo acto de presencia en una actividad que se desarrolló en la zona 7 capitalina. Secuelas, bendito sea Dios, mis pulmones quedaron bien. El cansancio que se siente posterior, ese va a durar muy probablemente algunas semanas. Tengo que hacerme una revisión exhaustiva el día de mañana de pruebas del corazón para nada más corroborar que no haya habido ninguna secuela en el corazón. Mañana en la mañana iré a hacerme un electrocardiograma que está previsto a las 9 de la mañana, donde podamos determinar que efectivamente lo que se había comprobado en un principio sigue igual, no hubo problemas cardíacos ni pulmonares. No le costó a Guatemala. Mi enfermedad la pagué yo, mis medicinas las pagué yo y el Estado de Guatemala no pagó ni siquiera los laboratorios ni las tomografías que me las fui a hacer a un centro privado y yo las pagué. De manera que no hubo un costo para Guatemala. Las autoridades de salud se refirieron también a la actitud de los guatemaltecos que se aglomeraron durante el fin de semana en varios puntos del país sin tomar en cuenta los protocolos sanitarios. El sábado y domingo pasado, cientos de personas viajaron hacia las costas del país.
y quienes se quedaron en áreas centrales se volcaron a diferentes comercios. Ante ello, la ministra de Salud, Amelia Flores, se refirió a las consecuencias que conllevan las aglomeraciones en estos puntos. El que se haya eliminado el estado de calamidad no significa que el virus se fue con el estado de calamidad. Está aquí, tenemos que tener muchísimo más cuidados. Así que abogamos porque estas personas que están queriendo aglomerarse, quitándose la mascarilla y aglomerarse también en los centros comerciales, tomen conciencia por lo que hicieron el 1 de octubre con el Día del Niño, que pudieron haber celebrado en su casa con un pastelito. Se fueron a los lugares de comida rápida a exponer a los niños, a exponer a las personas que se quedaron en casa porque les llevamos el virus. Así que tomemos conciencia, porque del descuido de muchos va a depender los que se están haciendo las cosas bien puedan tener consecuencias también, igual que ellos. Las autoridades enfatizaron en que existe un relajamiento de la población ante las medidas para prevenir más casos de coronavirus. Nos preocupa que estamos viendo, sí, a mucha parte de la población en sus medidas y como que se nos olvidó que todavía estamos en pandemia, ¿verdad? Entonces estamos viendo la segunda ola en muchos países, Estados Unidos, Europa, y realmente pues nos preocupa que pudiera ser así, ¿verdad? El día de hoy informó que podría existir una mayor presión de camas a finales de noviembre, diciembre. Entonces, bueno, es un poquito, de nuevo, reiterar, cuidémonos todos. Es la parte más importante. Las autoridades señalaron que cuentan con insumos y equipo de respiración para la atención de pacientes. Recuerden que ya lo vivimos en junio, julio, en donde había una presión importante sobre el número de camas. Este tiempo nos ha dado chance de prepararnos para poder abrir más camas y para equiparnos mejor. Tenemos más equipos de protección personal, tenemos insumos y han ido entrando nuevos respiradores al país y están por entrar más. También se está ampliando un módulo en el Parque de la Industria. Mire, son 270 y en total ya con su ampliación en camas de intensivo quedaría un intensivo de 100 camas en el Parque de la Industria. Abordaremos ahora aquí en Noticiete el tema de la Corte de Constitucionalidad, porque el propio presidente de la República, Alejandro Yamatei, en su primera aparición pública, fijó su postura por la falta de integración de la misma. Veamos. Esperaríamos que se aplique el artículo, si mal no me equivoco, y discúlpeme si ahorita me equivoco, por la memoria 161 de la Constitución, en cuanto a la cesantía de los magistrados. La Corte prácticamente está desintegrada, se queda pues, con 2 titulares menos. Los suplentes de parte de la Corte Suprema de Justicia no existen, porque nunca se topó al suplente. Y ahora el único llamado que podemos hacer es a respetar la constitucionalidad. Eso es hacer un llamado a la Corte de Constitucionalidad a que efectivamente proceda a convocar al Colegio de Abogados y a la Corte Suprema de Justicia para que puedan integrar la Corte lo antes posible, los magistrados, y podamos superar esta crisis producto del fallecimiento de un magistrado, lamentablemente, y de la incapacidad como secuela de 2 derrames cerebrales que ha padecido lamentablemente el magistrado Neftalí. Así que esperamos que se supere la crisis pronto y ojalá el mismo día de hoy quedara aceptada la cesantía, como se llama, por motivos extraordinarios de salud. Sin lugar a dudas, este ha sido un día crucial y son horas clave para la situación de la conformación de la Corte de Constitucionalidad, que les decía hace un momento, analizamos ahora aquí en Noticiete, y lo hacemos precisamente con la magistrada Dina Ochoa, quien junto con otros 2 magistrados suplentes, Henry Philip Conte y María de los Ángeles Araujo, hoy pues hacían un pronunciamiento para conocer esta situación. Así que quiero darle la más cordial bienvenida vía remota a la magistrada Dina Ochoa, agradecerle que esté con nosotros para entender su postura y saber en qué se basa este pronunciamiento y cuál diría usted, magistrada, que es la situación actual de la Corte de Constitucionalidad. Buenas noches.
Buenas noches, Luis. Buenas noches a los televidentes de Canal 7 y agradecimiento sobre esta entrevista y sobre nuestra postura. Primero quisiera manifestar nuestra solidaridad con la familia del magistrado Neftalí Aldana por la difícil situación que se está enfrentando en este momento. Quisimos, los 3 magistrados, a través de esta solicitud, salvar nuestra responsabilidad sobre la situación actual de la Corte de Constitucionalidad ante el evidente impasse en el que se encuentra con respecto a la solicitud presentada por la familia del magistrado Aldana Herrera. El día de hoy, en una sección, en una noticia, dijo la magistrada presidenta que quien tenía que declarar la incapacidad del magistrado tenía que ser un juez. Discúlpenme. No se le quiere dar el valor o el fundamento con la petición planteada por la familia y con el certificado médico acompañado que de alguna manera la propia Corte lo solicitó. Anteriormente se le había dado autorización al magistrado Aldana por parte de la magistrada presidenta 2 meses de permiso y luego un último mes en donde se requirió que se presentara este certificado. Ante el certificado presentado y ante el planteamiento de la propia familia y de su hijo, que sea de paso es el mandatario judicial del magistrado Aldana, quien manifiesta la situación en que se encuentra su señor padre y que él ha sufrido en 2 oportunidades accidentes cerebrovasculares. Esta situación de estrés hace que su papá, indica su papá y su esposo, esté corriendo riesgo su vida. Es inminente para nosotros, es un hecho notorio que este certificado médico primero fue hecho y realizado por el médico que lo está tratando y que sirvió de soporte anteriormente. En este caso, se amplió la información para nosotros y es por ello que los magistrados que usted anteriormente decía y su servidor es que hacemos un planteamiento de reflexión a el pleno de la Corte. No lo habíamos querido hacer públicamente, pero a raíz de algunos comunicados que la propia Corte realizó y el planteamiento de la magistrada presidenta fue que nos decidimos a realizar públicamente para que la ciudadanía conociera la situación en que se encuentra la Corte de Constitucionalidad. Nosotros queremos hacer acopio específicamente en cuanto a la premura que se hace y que es necesaria sobre la cesantía. Ello porque de alguna manera un organismo de Estado como es la Corte Suprema de Justicia no tiene su representación. La Constitución Política de la República de Guatemala, a la cual juramos cumplir, no tiene en este momento la conformación y la integración de la Corte, y la integración se hace por medio de uno de los organismos de Estado, que es la Corte Suprema de Justicia. No hay representante suplente. Se pasó aproximadamente 2 años un amparo dentro de la Corte para poder resolver este vacío. Y ahora, ante esta situación, es un hecho notorio que el magistrado Aldana no puede incorporarse y creo que la Corte, ante la certificación, ante la situación de la familia que está presentando y que nos está diciendo, no podríamos nosotros tener que decirle que no. Y realizar inmediatamente la cesantía e informar a la Corte Suprema de Justicia sobre esta situación. Inclusive, hacemos ver nosotros en el oficio que el Colegio de Abogados y Notarios, en donde también falleció lamentablemente nuestro amigo, nuestro colega, el magistrado Bonerge Mejía Orellana.
Es decir, pues que habría dos vacantes al reconocerse lo del magistrado Neftalí Aldana, magistrada, pero está la decisión de ustedes, 3 esta mañana. ¿Cómo queda entonces la integración? ¿Podrían llegar a una nueva reunión, a una nueva sesión de la Corte de Constitucionalidad, ustedes como magistrados? Perdón, Luis, en este momento el conocimiento de los casos no podrían realizarse. Verdaderamente la población necesita tener esa certeza jurídica. Hemos invocado, dentro de todas nuestras sentencias, hemos invocado transparencia, rendición de cuentas, integridad, y eso es lo que tenemos que hacer, realizarlo o integrar plenos sin la conformación adecuada que está establecida en la Constitución, pues sería una irregularidad y esto podría causar ilegitimidad e ilegalidades dentro de las resoluciones. Así lo decimos nosotros enfáticamente, inclusive hacemos acopio a jurisprudencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, que ya se ha pronunciado en cuanto a decisiones emitidas por una corte irregularmente integrada. Entonces, en este caso, en algunos anteriormente hemos sido criticados altamente precisamente por las conformaciones correspondientes. Entonces, necesitamos dar claridad, dar luz y dar certeza jurídica en todas nuestras resoluciones. Falta muy poco para que termine y finalice la 7ª magistratura, pero se hace necesario el cumplimiento de nuestras obligaciones, sea un día anterior o sean 6 meses, que es lo que pues resta de esta magistratura. E incluso supongo, magistrada, que podrían caer en delitos si proceden de esta manera, pero mañana está convocada una sesión en la Corte de Constitucionalidad. ¿Qué va a pasar? ¿Qué puede pasar según su conocimiento? Mira, Luis, hoy en la mañana lamentablemente se expuso un comunicado diciendo que a consecuencia de una magistrada que había tenido quebrantos de salud se había suspendido. Eso no es cierto. El día de hoy yo estuve a las 9 en punto. Uno de mis colegas tuvo un problema de conexión. Iniciamos a las 9:30. Sí planteé algunas circunstancias en relación a poder ir a realizarme unos chequeos. Pero para mí lo principal y primordial es el cumplimiento de mis obligaciones como magistrada de la Corte de Constitucionalidad. Entonces, presenté una postura, una ponencia, y a causa de ello y a causa de que tenían que traer algún otro planteamiento, tendríamos que conocer. La verdad es que si nosotros, como magistrados, no conocemos la cesantía, otra figura no la podemos cambiar. La Constitución Política de la República de Guatemala habla sobre la integración constitucional. Y también la Ley de Amparo y Decisión Personal habla sobre la figura de la cesantía. Otra figura dentro de los procedimientos no existe. Magistrada, en el orden o quizás en la forma, ¿de quiénes esperan pronunciamientos? Porque aquí tiene que ver la Corte Suprema de Justicia, tiene que ver el Colegio de Abogados y Notarios ante las vacantes que han quedado por estas condiciones, pero quizás también puedan intervenir otras instituciones del Estado. Según usted, ¿cómo debería irse dando y en qué plazos? Debería darse de la Corte Suprema de Justicia con el respeto de su integración. Ellos deberían de pronunciarse en relación a la conformación de el magistrado suplente en este caso y si se da la cesantía, el magistrado titular. La Corte Suprema de Justicia tiene sus disposiciones. Yo creo que en ese ámbito nosotros debemos de respetar la República, los poderes del Estado, para que cada uno de ellos
cumpla sus funciones. Esa es una obligación de nosotros. ¿Y usted no vuelve a sesionar si no es para conocer la cesantía entonces junto con sus compañeros? Así lo planteamos. Creemos que si nosotros entramos a conocer algún tema o algún asunto, incurriríamos en responsabilidad. Recuérdese que la responsabilidad no es en estos 6 meses, sino en estos 20 años que quedan y que, pues de alguna manera, algunos somos y hemos venido como jueces y juezas de carrera, algunos otros desde cada ámbito, pero sí conocemos el derecho y sí conocemos el derecho constitucional. Magistrada Dina Ochoa, muchas gracias por orientar la opinión pública y por permitirnos esta entrevista en estos momentos claves de la Corte de Constitucionalidad. Seguramente le consultaremos pronto. Muy amable. Muchas gracias Luis. Buenas noches. Saludos. Gracias, la diputada Dina Ochoa en esta interesante entrevista aquí en Noti7, de lo cual seguramente va a haber más información al respecto. Seguirá siendo noticia en cuanto pues no se tomen las decisiones del caso y por supuesto la magistrada Dina Ochoa, que ha tenido un protagonismo hoy con los magistrados suplentes Henry Philip Conte y la magistrada María de los Ángeles Araujo, pues podrán ofrecer otros pronunciamientos, al igual que seguramente podrán hacerlo los otros magistrados, pero también los otros organismos de Estado, aún el Colegio de Abogados, como hemos escuchado en esta interesante entrevista. Pasamos ahora a más noticias aquí en Noti7 en esta edición estelar, porque precisamente Silvia Valdés, presidenta de la Corte Suprema de Justicia, reaccionó luego que la Corte de Constitucionalidad se integrara con un magistrado suplente designado por el organismo judicial. Veamos entonces estas declaraciones. La Corte de Constitucionalidad resolvió que el que tendrá la vocalía cuarta del Tribunal Constitucional será el magistrado suplente Maynor Parr Hussein. Esto ante la incapacidad médica del magistrado titular Neftalí Aldana y la incapacidad legal de su sustituto Conrado Reyes, ambos designados del organismo judicial. La presidenta del OJ, Silvia Valdés, reaccionó e indicó lo siguiente: la CSJ tiene que designar a sus propios representantes. Nadie puede arrogarse la representación de la Corte. Valdés explica que están esperando que la Corte de Constitucionalidad les notifique que de forma definitiva resolvió la suspensión de Conrado Reyes ante un amparo planteado por la Fundación Mirna Mac, de Elvin Leonel Díaz Sánchez y Álvaro Montenegro Muralles. Reyes fue nombrado magistrado suplente de la Corte Suprema de Justicia en lugar de María Consuelo Porras, que dejó el cargo para ser fiscal general y jefa del Ministerio Público. Pero según los amparistas, no hubo convocatoria previo a la designación del abogado. Sin embargo, el organismo judicial no recibe la ejecutoría. Estamos esperando que de forma inmediata se nos envíe la ejecutoría del amparo en contra de Conrado Reyes para designar, ya que para resolver se tardaron más de 2 años, todos los cuales la Corte no está representada, de tal cuenta que ese tribunal está desintegrado y no debe resolver nada. Maynor Parr Hussein fue electo por la Universidad de San Carlos de Guatemala para ser su representante ante la CC. Esto provocó que la magistrada titular Dina Ochoa y los magistrados suplentes Marielos Araujo y Henry Comte anunciaran que no participarán en ningún pleno, pues no está integrado de forma legal. Muy bien, estamos de regreso. Ahora hablamos de deportes. Mañana juega la selección de Guatemala contra la de Nicaragua, transmisión de Canal 3. Y ya los seleccionados están precisamente en la hermana República preparándose para este encuentro. La selección de fútbol de Guatemala se alista para jugar contra su similar de Nicaragua. Este juego es parte de los partidos de preparación antes de proseguir con la eliminatoria mundialista rumbo a Qatar 2022. El combinado nacional viene de obtener una derrota contra la selección de México y el juego amistoso contra Nicaragua servirá para seguir analizando las falencias y los aciertos del combinado nacional. Los jugadores se concentraron en el centro de alto rendimiento ubicado en la zona 15 de la ciudad de Guatemala y este lunes, minutos antes de las 6 de la mañana, partieron rumbo al Aeropuerto Internacional La Aurora. El vuelo hacia Nicaragua estaba programado para salir a las 8 de la mañana. Luego de su llegada, los jugadores reconocieron el terreno de juego en donde se definirán las acciones. El encuentro se realizará en el contexto de la pandemia bajo los protocolos de seguridad sanitaria. Las medidas de salubridad han modificado la forma de realizar las charlas con los jugadores y algunos entrenos. Sin embargo, los jugadores se han adaptado a las mismas.
Se espera que la selección obtenga un resultado favorable, tomando en cuenta que Nicaragua ocupa el puesto 151 en el ranking FIFA, mientras que Guatemala se ubica en el 130. Pero y para despedir mi bella Guatemala, vea usted lo precioso de esta fotografía enviada por Jonathan Santos, televidente de Noti7, al igual que ustedes que mandan pues postales maravillosas que vamos reproduciendo cada noche. Este es el panorama que se observa de la aldea de Santa Ana en Zacatepeques, con la imponencia del volcán de agua de fondo y también su parque, su plaza central, su iglesia y pues esto que es tan maravilloso, que nos hace únicos y que nos identifica como guatemaltecos. Una bella postal de Jonathan Santos, a quien agradecemos, a ustedes también por las fotografías que siguen llegando, un buen número, sigan mandándolas a nuestro número de WhatsApp, el 5534-8061. Con esto les deseamos buenas noches, hasta mañana, con permiso.